este preciso segundo, mientras escuchas estas palabras, la atmósfera de la Tierra ha dejado de ser un gas para convertirse en una pared de ladrillos invisible. La cápsula Orión se desplaza a 40.000 kilómetros por hora. A esa velocidad, el aire no se aparta, se comprime con una violencia tan absoluta que se transforma en un plasma de 2760 grados Celsius. Estás cayendo a través de un infierno que es el doble de caliente que la lava volcánica. Pero ese no es el problema. El verdadero terror, el secreto que la NASA ha intentado mantener en un segundo plano durante años, es que la nave en la que viajan 4 seres humanos no debería estar aquí. La nave está dañada. Todo comienza con lo que los ingenieros llaman, con un toque de melancolía, un funeral vikingo. Es el momento en que Orión se separa del módulo de servicio. Ese módulo ha sido el hogar de los astronautas durante todo el viaje. Les ha dado oxígeno, energía, propulsión y control. Pero ahora, su trabajo ha terminado. La cápsula se desprende, el módulo de servicio cae hacia la atmósfera y en cuestión de segundos se desintegra, ardiendo hasta convertirse en cenizas y polvo cósmico. Es un final digno. Pero para los 4 astronautas que quedan dentro de la cápsula, es el momento en que se dan cuenta de la realidad. Ya no hay vuelta atrás. Ya no hay motor que pueda frenarlos. Ya no hay casa a la que retirarse. Están cayendo en una trayectoria de colisión contra el planeta más grande que conocen. Están solos. Y saben, con una certeza que hiela la sangre, que el escudo térmico que los protege tiene una cicatriz. Recuerda lo que pasó en la misión Artemis 1. No fue un aterrizaje de libro. Fue un aviso. El material que protege la base de la nave, el UpCoat, se comportó de una forma que desafió toda nuestra física. Los gases atrapados en su estructura no salieron como debían. Explotaron desde dentro, arrancando pedazos del escudo como si una mano invisible hubiera golpeado la nave con un mazo. En las simulaciones posteriores, los ingenieros se hicieron la pregunta que nadie quería responder. Si hubiera habido gente dentro, ¿habrían sobrevivido? La respuesta que devolvieron los datos fue un probablemente que sonaba más a sentencia que a esperanza. La NASA se encontró ante una encrucijada que habría hecho colapsar a cualquier otra institución. Podían cancelar la misión, rediseñar el escudo, fabricar una fórmula química nueva y certificar todo de nuevo. Eso habría significado años de retraso y miles de millones de dólares tirados a la basura en un clima político donde el programa lunar ya estaba siendo cuestionado. O podían apostar. Podían decidir que el riesgo era aceptable. Y eligieron apostar. Decidieron que, como no podían arreglar la armadura, tenían que cambiar la forma de recibir el golpe. Es aquí donde la ingeniería se convierte en una danza suicida. La maniobra que vas a ver, el reingreso en salto o skip reentry, es la apuesta más grande de la historia de la agencia. En lugar de sumergirse de una vez hacia el océano, Orión va a golpear la parte superior de la atmósfera en un ángulo perfecto, rebotar hacia el vacío del espacio para dejar que el escudo se enfríe y luego volver a entrar para el descenso final. Es como lanzar una piedra plana sobre un lago para que dé saltito sobre el agua. Si el ángulo es demasiado pronunciado, la nave no rebota y se desintegra. Si es demasiado plano, la nave sale disparada al espacio profundo, condenando a la tripulación a una deriva eterna sin combustible para volver. Imagina la presión. Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen están sentados en una caja metálica que vibra con el rugido de un tren de carga descarrilando. Saben que el escudo tiene una debilidad fatal. Saben que la computadora de a bordo tiene que ejecutar una maniobra acrobática que nunca antes se ha intentado con humanos viniendo de la Luna. Y saben que, a partir de este segundo, la comunicación con Houston se va a cortar. El apagón de plasma. Cuando la nave alcance el pico de fricción, la radio morirá, la telemetría desaparecerá. Houston dejará de ver si el escudo está aguantando o si se está desmoronando en pedazos. Durante 10 minutos eternos, los 4 astronautas estarán en un silencio total, inmersos en una bola de fuego, rezando para que la física sea más amable con ellos de lo que fue con el material del escudo en las pruebas. ¿Por qué se exponen a esto? Porque la NASA permite que 4 personas se jueguen la vida en una apuesta donde un error de 1 grado de inclinación lo cambia todo. La respuesta te va a sorprender.
Porque no es una historia de heroísmo ciego, es una historia de desesperación. Es el reconocimiento de que, si queremos convertirnos en una especie interestelar, si queremos poner un pie en Marte, tenemos que dejar de escondernos en la seguridad de la cuna. Estamos obligados a correr riesgos que nuestros abuelos en el Apolo no habrían permitido. Estamos a punto de ver cómo la tecnología y la voluntad humana se enfrentan al examen final. Si sobreviven, habremos demostrado que podemos llegar a Marte. Si no, habremos aprendido la lección más cara de la historia. Prepárate, porque vamos a descender al infierno y vamos a ver si este escudo, reparado, tiene lo que hace falta para mantener a 4 personas con vida cuando la gravedad decide cobrarse su precio. Para entender por qué la NASA está obligando a 4 astronautas a realizar una acrobacia orbital con una nave que tiene una cicatriz de fábrica, tienes que dejar de pensar en la agencia espacial como un grupo de científicos puros buscando la verdad. Tienes que empezar a verla como lo que es, un organismo político atrapado en una jaula de acero de su propia construcción. Porque la decisión de seguir adelante con el escudo térmico dañado no fue una decisión basada en la física. Fue una decisión basada en la supervivencia institucional. Hablemos de esa cicatriz. El material Avcot es, en esencia, una espuma de resina epoxi reforzada con fibra de vidrio. Su trabajo es sacrificarse. Cuando la nave entra en la atmósfera, este material se quema y se desprende de forma controlada, absorbiendo el calor y evitando que la cápsula se convierta en una bola de fuego. Así funcionó durante el programa Apolo. Funcionó durante décadas. Pero, ¿qué cambió? En el mundo de la ingeniería aeroespacial, el cambio de un proveedor de resina o de un proceso de inyección automatizada suele parecer un detalle sin importancia, una optimización para ahorrar costes o mejorar la velocidad de fabricación. Pero en el espacio, la eficiencia es, a menudo, el enemigo de la fiabilidad. Cuando los ingenieros automatizaron la aplicación del Avcot para la nave Orion, introdujeron un factor que nadie detectó hasta que fue demasiado tarde: la permeabilidad. En la versión artesanal del Apolo, el material era lo suficientemente poroso para que los gases generados durante el quemado pudieran escapar hacia afuera. En la versión automatizada de Orion, el material era demasiado denso. Al calentarse violentamente durante la reentrada, los gases internos no tenían vía de escape. Se quedaban atrapados. Y cuando la presión interna superaba la resistencia del material, el escudo no se erosionaba, explotaba. Literalmente, trozos de escudo térmico salían disparados. Cuando los ingenieros de la NASA vieron los datos de Artemis 1, el pánico fue absoluto. Habían enviado una cápsula al espacio y al volver, descubrieron que el escudo invencible era en realidad un polvorín. Aquí llega el momento del drama real. En un mundo ideal, un mundo donde la ciencia es lo único que importa, la respuesta habría sido simple. Detengan todo. Desmonten la nave. Rediseñen el escudo. Tómense el tiempo que haga falta. Pero la NASA no vive en ese mundo. La NASA vive en el mundo de los presupuestos aprobados por el Congreso, de los ciclos electorales y de la presión de mantener el programa Artemis vivo antes de que los políticos pierdan el interés. Desmontar la nave, volver a fabricar el escudo térmico, certificarlo de nuevo y reensamblar todo el cohete habría costado años de retraso. Habría significado que Artemis II se habría pospuesto hasta finales de esta década. Y en los pasillos de Washington, eso es equivalente a una sentencia de muerte para el proyecto. Entonces se produjo el conflicto. ¿Qué haces cuando la ciencia te dice no vueles, pero la política te dice tienes que volar? Los ingenieros de la NASA se encerraron en sus simuladores, corrieron miles de modelos computacionales y llegaron a la conclusión de que no podían reparar el escudo, pero quizás, solo quizás, podían engañar a la atmósfera. Si no podemos arreglar el material, tenemos que cambiar la forma en que el calor golpea ese material. Y así, en una habitación llena de gente sudando frío y con sus carreras profesionales en la balanza, nació la maniobra del Skip Reentry. Es un ejercicio de funambulismo extremo. La nave no va a entrar de una pieza, va a rebotar. Es un movimiento tan preciso que no admite un solo error de cálculo. Si el ángulo de reentrada es de unos pocos grados diferente a lo previsto, la nave podría quemarse o perderse en el vacío.
Pero lo más inquietante es que esta decisión fue puesta en duda por expertos externos, ingenieros que no tenían nada que perder, que no dependían del presupuesto de la agencia, advirtieron que los modelos de la NASA estaban siendo demasiado optimistas. Argumentaron que estábamos jugando a la ruleta rusa con una tripulación humana, basándonos en simulaciones que ya habían fallado una vez. Pero la directiva fue clara. Los datos dicen que es aceptable. Los modelos dicen que sobrevivirán. Y aquí es donde el espectador debe hacerse la pregunta incómoda. ¿Es esto ciencia o es normalización de la desviación? ¿Estamos viendo a una agencia espacial resolviendo un problema técnico o estamos viendo a una agencia espacial aceptando un fallo conocido y tratándolo como una variable controlada? La historia de la NASA desde el Challenger nos ha enseñado que cuando empezamos a llamar anomalía aceptable a algo que en realidad es un fallo crítico, estamos caminando por el filo de la navaja. Los 4 astronautas que están ahora mismo allá arriba no son tontos. Ellos han visto los informes, han leído las dudas de los expertos, conocen la falla del AFCOT y sin embargo han aceptado volar. ¿Por qué? Porque entienden que en este nivel de exploración, la perfección es una utopía. Han aceptado que, para avanzar, para alcanzar los hitos que nos llevarán a Marte, hay que asumir una cuota de riesgo que el resto de la sociedad, protegida en su burbuja de seguridad, simplemente no puede comprender. Pero esa aceptación no borra el riesgo. Durante los 10 minutos de la reentrada, cuando la radio falle y la nave se convierta en una bola de fuego, cuando el escudo térmico sea bombardeado por temperaturas infernales, no habrá ninguna computadora, ningún comité, ninguna decisión política que pueda salvarlos. Estarán ellos 4, a solas con las leyes de la termodinámica, confiando en que el cálculo del ángulo de reentrada, esa danza sobre el abismo, sea suficiente para compensar la debilidad del material que los separa de la muerte. Es una apuesta de una audacia que roza la locura. Y lo más fascinante, lo que te hará entender por qué este momento es el más tenso de la historia de la agencia, es que el escudo térmico, con sus grietas y su historia, es solo el primer acto del drama. Porque cuando la nave atraviese ese fuego, cuando los paracaídas finalmente se desplieguen, la misión no termina ahí. La misión termina en el agua, rodeados de una fuerza naval que parece un despliegue de guerra. Porque el rescate de estos astronautas no es un paseo, es una operación militar frenética para recuperar a un activo que, en este punto, es lo más valioso que tiene toda la civilización humana. Pero antes de que ellos puedan sentir el peso del aire de la Tierra en sus pulmones, deben sobrevivir a la oscuridad. Deben sobrevivir a ese momento en el que toda comunicación se corta y el mundo se queda en silencio. Un silencio que, para el que está dentro de la cápsula, no es una pausa dramática, es la prueba definitiva de que están absolutamente solos en el abismo. Y entender ese silencio es entender la verdadera naturaleza del espacio. Prepárate, porque vamos a entrar en los 45 minutos de vacío absoluto. Vamos a entender qué siente un ser humano cuando la Tierra desaparece y solo queda el silencio de la cara oculta de la Luna. Hay un momento en esta misión, un instante que no aparece en los folletos de relaciones públicas de la NASA, que los astronautas llaman con una mezcla de respeto y temor: el túnel de silencio. No es una avería técnica, no es un fallo en los sistemas de comunicación, ni un problema con las antenas de la red de espacio profundo. Es algo mucho más absoluto. Cuando la cápsula Orión se desliza tras el disco lunar, la Luna se convierte en un muro de roca sólida de 3.474 kilómetros de diámetro. La Luna no es transparente. Las ondas de radio, esas vibraciones electromagnéticas que han sido el cordón umbilical de nuestra especie desde que enviamos el primer pulso al espacio, no pueden atravesar 3.000 kilómetros de piedra y polvo lunar. En el momento en que la nave cruza el borde del disco lunar, la radio estalla en una estática blanca y de golpe, el silencio se apodera de todo. Houston desaparece. La Tierra, con todos sus millones de voces, sus noticias, sus problemas y sus afectos, queda bloqueada por la masa inmensa de un mundo muerto. En ese instante, Breed, Víctor, Cristina y Jeremy se convierten, en el sentido más literal y aterrador de la palabra, en las personas más solitarias de la historia de nuestra especie.
Si alguna vez has estado en una casa vacía en mitad de la noche, sabes lo que es el silencio. Pero eso no es silencio. Eso es solo falta de ruido. El silencio en el espacio profundo es una presencia física. Es un vacío que presiona contra los cristales de la escotilla. Es la comprensión visceral de que, en ese preciso momento, si la nave decidiera fallar, si una válvula de presión se bloqueara, si el escudo térmico empezara a desprenderse prematuramente, no hay absolutamente nada que nadie en todo el sistema solar pudiera hacer para ayudarlos. No hay rescate. No hay respuesta rápida. Estás a merced de la automatización de la nave y de la fría indiferencia del universo. Pero es en ese silencio donde la verdadera misión de Artemis II se revela. Porque, mientras la radio calla, los astronautas tienen ante sí una vista que nadie ha tenido desde esta perspectiva específica: la cara oculta de la Luna. La Luna, tal como la conocemos desde la Tierra, es un rostro familiar. Está llena de mares lunares, esas planicies volcánicas oscuras que han dado forma a todas nuestras leyendas. Pero la cara oculta es otra historia. Es un paisaje geológicamente extraño, alienígena, un mundo que parece haber sido bombardeado con una furia incomprensible. No tiene mares de lava, es una tierra alta, densa, saturada de cráteres de todos los tamaños. Es una superficie que no ha sido tocada por la luz de la Tierra, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido hace miles de millones de años. Y aquí es donde destaca el cráter Ohm. Si pudieras acercar la imagen lo suficiente, verías que Ohm no es solo un agujero en el suelo, es un instante congelado. Imagina una gota de lluvia cayendo en un estanque, pero a una escala colosal. Un asteroide golpeando la superficie con tanta energía que la roca sólida se convierte en fluido, se levanta en una onda de choque radial y luego, de golpe, se solidifica para siempre. El cráter Ohm es el registro fósil de una explosión termonuclear natural. Es una montaña de piedra que permanecerá intacta durante eones porque, en la Luna, no hay viento, ni lluvia, ni placas tectónicas que borren el pasado. La Luna es un congelador del tiempo. Y es aquí donde la importancia de lo que está haciendo Orión se vuelve existencial. Al estudiar cráteres como Ohm, no estamos haciendo turismo geológico. Estamos haciendo una autopsia del sistema solar primitivo. Estamos leyendo el diario de los impactos que dieron forma a nuestra vecindad galáctica. ¿Por qué es esto tan importante para nosotros? Porque durante miles de millones de años, nuestra Luna ha actuado como un guardaespaldas silencioso. Ha atraído y ha recibido los impactos de meteoritos que, de haber continuado su trayectoria un poco más allá, habrían golpeado la Tierra y habrían borrado cualquier rastro de vida antes de que pudiera empezar. Cada cráter que Orión fotografía es un recordatorio de que nuestra existencia es un milagro estadístico. Cada cicatriz en la cara oculta de la Luna es una bala que la Tierra esquivó gracias a que su satélite estaba allí, en el lugar correcto, recibiendo el golpe por nosotros. ¿Te das cuenta de la paradoja? Enviamos a 4 astronautas a un entorno donde cualquier fallo significa la muerte inmediata, a una nave con un escudo térmico defectuoso que depende de una maniobra de salto desesperada, solo para estudiar las cicatrices de mundos muertos. ¿Para qué? ¿Para qué gastar tanto esfuerzo en analizar la historia de los impactos lunares? Porque al mapear la Luna, estamos mapeando nuestra propia supervivencia. Si queremos llevar humanos a Marte, si queremos establecer colonias fuera de la Tierra, necesitamos saber qué tan peligroso es el espacio. Necesitamos saber qué tan a menudo caen estos proyectiles, qué tan rápido se erosiona el equipo bajo el bombardeo de micrometeoritos, y qué tipo de refugios necesitamos construir para que nuestros hijos no terminen como un cráter más en la historia geológica de un mundo muerto. Al analizar Ohm y miles de formaciones similares, la tripulación de Artemis II está convirtiendo el pasado en una hoja de ruta hacia el futuro. No estamos mapeando la Luna por curiosidad académica. Estamos mapeando la superficie del primer puerto de nuestra futura civilización interestelar. Y sin embargo, mientras analizan estas formaciones, mientras sus ojos recorren la desolación de la cara oculta, hay un pensamiento que no pueden evitar. Saben que están allí arriba, en un lugar donde la luz mata y la sombra congela, realizando una tarea vital para el futuro de la humanidad, pero completamente desprotegidos. Saben que su escudo térmico tiene una cicatriz.
Saben que la reentrada será una apuesta a vida o muerte. Y saben que, cuando la radio vuelva a emitir señal, cuando la Tierra vuelva a aparecer como un punto azul en el horizonte, la pregunta no será si han descubierto algo nuevo. La pregunta será, ¿hemos aprendido lo suficiente como para volver a casa? La ciencia es fascinante, sí. Los cráteres son una lección de historia. Pero el verdadero drama es la presión psicológica de saber que eres el único ser humano que ha visto esto, que eres el único que puede volver con el mensaje y que el vehículo que te trae de vuelta tiene una debilidad fatal. Cuando la luna finalmente se aparta y la Tierra reaparece en la ventana, un suspiro de alivio recorre la cápsula. La señal de radio vuelve a conectar. El Houston, aquí Orión, suena como una sinfonía. Pero el alivio es temporal. Porque tras la revelación geológica del cráter Ohm, tras haber visto la cara oculta de la muerte, ahora tienen que enfrentar al asesino. Ahora tienen que enfrentar la atmósfera. Prepárate, porque estamos a punto de ver qué ocurre cuando 40.000 km/h se encuentran con el escudo defectuoso de la nave. Estamos a punto de ver si el salto sobre la atmósfera es un triunfo de la física o el principio del fin. La reentrada es donde descubriremos si hemos sido lo suficientemente valientes o lo suficientemente locos para jugar con el destino. Y el resultado no te lo vas a creer. Cuando la cápsula Orión inicia su descenso final hacia la Tierra, la física deja de ser una teoría y se convierte en un arma. A 40.000 km/h, la atmósfera terrestre ya no es aire, es una pared de acero. Y contra esa pared se va a estrellar la nave. Pero recuerda, esta no es una nave cualquiera. Esta es una nave que lleva una cicatriz, un escudo térmico que, según las pruebas, podría fallar. La NASA ha tomado una decisión sin precedentes. En lugar de reparar el escudo, algo que, como hemos visto, era un suicidio político y logístico, han decidido saltar. Imagina que estás en la cabina. No puedes ver el exterior, pero puedes sentirlo. El metal empieza a vibrar. No es un ruido, es un rugido que parece venir de las entrañas de la Tierra. Ese rugido es el aire siendo comprimido hasta convertirse en plasma, una sopa de electrones y iones que arden a 2760 grados Celsius. En ese momento, la nave se ha convertido en un meteorito artificial. Pero aquí viene la acrobacia, la maniobra de Skip Reentry. Orión golpea la parte superior de la atmósfera y en lugar de hundirse en ella como una piedra cayendo al fondo del mar, utiliza la forma aerodinámica de su escudo para rebotar. Es un movimiento sutil pero radical. La nave salta sobre la densidad del aire, elevándose de nuevo hacia el vacío del espacio suborbital. Es un baile de precisión quirúrgica. Durante ese instante de rebote, mientras la nave vuelve a estar fuera de la atmósfera, el escudo térmico, ese material que ya mostró que podía desprenderse, tiene unos preciosos minutos para radiar el calor acumulado hacia la negrura infinita del espacio. Es un respiro necesario para no llegar al punto de fusión. Pero para los astronautas, esto no se siente como un salto. Se siente como una montaña rusa fuera de control. Durante la reentrada, los astronautas experimentan fuerza segunda de hasta 4 o 5 veces su peso. Imagina que te colocas 3 o 4 adultos sobre el pecho. No puedes levantar los brazos, apenas puedes respirar. Y en ese estado de agotamiento físico, con los músculos atróficos, tras 10 días de ingravidez, tienen que estar alerta. Tienen que estar preparados para intervenir si la computadora falla. Es un momento de una tensión que roza lo insoportable. Pero lo que realmente quiebra los nervios no es la fuerza física, es el silencio, el apagón de plasma. Cuando la fricción alcanza su punto máximo, la capa de gas ionizado que envuelve la cápsula se vuelve tan densa que se convierte en una jaula eléctrica. El plasma bloquea todas las ondas de radio. No entra ni una sola señal de Houston, no sale ni un solo dato de telemetría. La nave queda completamente aislada del mundo. Son minutos de silencio absoluto en cuanto a comunicaciones, pero de un caos ensordecedor en cuanto a sonido ambiental. El metal chirría bajo una presión inimaginable. Escuchas cómo la estructura se expande y se contrae bajo el calor brutal. Sientes el bamboleo de la cápsula mientras intenta mantener el ángulo de reentrada.
¿Puedes imaginar lo que pasa por la mente de un astronauta en ese momento? Saben que el escudo tiene una cicatriz. Saben que esta maniobra de salto es una novedad técnica. Saben que, si en este segundo el material decide ceder, si una grieta se abre, el plasma entrará y los carbonizará antes de que puedan siquiera soltar un grito. Houston no sabrá nada. Nadie sabrá nada. Se convertirán en una estrella fugaz, una pequeña chispa que se apaga en la atmósfera terrestre, dejando solo una estela de polvo. Ese es el verdadero riesgo de Artemis II. No es el viaje a la Luna, no es el aterrizaje en el Polo Sur, es este reingreso. Es el momento en que aceptamos que la tecnología tiene un límite y que a veces, para llegar a donde queremos, tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. Pero entonces, algo cambia. La desaceleración empieza a ser efectiva, la velocidad cae por debajo de la barrera del plasma, y de repente, como por arte de magia, la radio vuelve a la vida. Orión, aquí Houston, ¿me recibís? La voz del control de misión, que hace un momento era solo una fantasía lejana, vuelve a la cabina. Es el sonido más hermoso que existe. Es el sonido de la supervivencia. Y después del rugido, después del fuego, después de la lucha contra la física, los paracaídas se despliegan. 3 gigantescas flores naranjas y blancas que frenan la caída. El golpe contra el agua es seco, brutal, una sacudida que te recuerda que has vuelto a casa. Cuando los buzos de la Marina llegan a la cápsula, cuando martillean la escotilla para abrirla, cuando los astronautas salen y respiran el aire fresco del Pacífico, no solo están regresando de un viaje, están regresando de un lugar donde la mayoría de la humanidad nunca se atreverá a ir. Han sobrevivido al fuego, han sobrevivido al vacío, han sobrevivido al plan B que no existía. Pero aquí está el giro final. ¿Por qué seguimos haciendo esto? ¿Por qué la NASA permite que 4 personas se jueguen la vida en una apuesta tan marginal? Porque cada vez que lo hacemos, cada vez que superamos esta reentrada, la ciencia da un salto cuántico. Estamos aprendiendo a dominar el reingreso con escudos dañados. Estamos aprendiendo a maniobrar en el abismo. Estamos convirtiendo el riesgo en conocimiento. Y al final, cuando todo esto termine, cuando Artemis II pase a los libros de historia, la gente no recordará el miedo, recordará el éxito. Olvidaremos las grietas en el escudo, olvidaremos las noches de insomnio de los ingenieros, olvidaremos el terror del apagón de plasma. Pero los astronautas no lo olvidarán. Ellos llevarán consigo la marca de lo que significa haber estado en el límite. Y es esa marca, ese cambio psicológico, ese recordatorio de que somos una especie que se atreve a tocar el fuego, lo que realmente nos hace humanos. La Tierra, vista desde el agua tras haber sobrevivido al infierno, no parece un campo de batalla, parece el único refugio que tenemos. Y es nuestra responsabilidad, tras haber rozado la muerte en el borde de las estrellas, hacer que este hogar valga el riesgo que ellos tomaron por nosotros. La reentrada ha terminado, la tripulación está a salvo, pero el futuro acaba de despegar. Y ahora, prepárate, porque vamos a cerrar este capítulo entendiendo por qué este viaje nos cambia a todos, no solo a los astronautas, sino a cada uno de nosotros que mira hacia arriba y entiende que ahí fuera, en la negrura, hay un camino que nos espera. Porque si ellos pudieron volver del fuego, nosotros podemos construir cualquier cosa. El riesgo, al final, no fue el fin, fue el principio. Cuando la escotilla de la cápsula Orión finalmente se abre, dejando entrar el aire salado, húmedo y vibrante de la Tierra, el contraste es tan brutal que duele. Hace apenas unos minutos, estos 4 seres humanos estaban atrapados en una lata de metal, cayendo a través de una pared de plasma, con el escudo térmico crujiendo bajo una tensión que habría hecho pedazos a cualquier otro vehículo. Ahora, el aire del Pacífico entra, los equipos de rescate gritan instrucciones, la luz del día les ciega y el peso de la gravedad vuelve a reclamar sus huesos. Pero, aunque el viaje físico ha terminado, el viaje mental, la verdadera transformación, apenas está empezando. Reed, Víctor, Cristina y Jeremy no han regresado siendo los mismos. Y no hablo de la atrofia muscular o de la fatiga crónica. Hablo de algo más profundo, algo que los astronautas llaman el Overview Effect. Durante 10 días han vivido en un limbo. Han estado en el límite exacto donde la ingeniería termina y la supervivencia pura comienza.
Han visto la cara oculta de la luna, ese paisaje de catástrofes congeladas, y han visto la Tierra desde el abismo. Han comprendido, de una manera que nosotros, sentados en nuestras sillas frente a una pantalla, nunca podremos experimentar que nuestro mundo no es un lugar que poseemos. Es un lugar que nos sostiene. Es una anomalía biológica en un universo que por defecto es estéril, frío y profundamente indiferente a nuestra existencia. Y aquí es donde nos enfrentamos a la pregunta que ha sobrevolado todo este documental. ¿Por qué? ¿Por qué la NASA se permite jugar a este juego de ruleta rusa con probabilidades de 1 entre 40? ¿Por qué enviamos a 4 personas a probar un escudo térmico que sabíamos que tenía una cicatriz de fábrica? La respuesta no está en la tecnología. La respuesta está en una verdad biológica que nos negamos a aceptar. La humanidad es, en su esencia, una especie migratoria. Durante medio siglo, nos convencimos de que el programa Apolo era la culminación de nuestra historia. Pero, tras analizar el drama de Artemis II, tras ver cómo la burocracia, el trauma institucional y la presión presupuestaria convirtieron este vuelo en una apuesta suicida, nos damos cuenta de que Apolo fue solo el prólogo. Fue un estallido, un sprint de adrenalina, una llamarada de gloria que nos sirvió para demostrar que podíamos llegar. Pero Artemis es algo mucho más complejo. Es la construcción de los cimientos. No estamos volviendo a la luna para recoger rocas. Estamos volviendo para aprender a vivir en el infierno. Estamos aprendiendo a extraer agua de cráteres donde la temperatura te mataría en segundos. Estamos aprendiendo a fabricar combustible en un entorno donde no hay gasolineras. Estamos aprendiendo a gestionar el riesgo, no eliminándolo, sino entendiéndolo como el impuesto necesario para salir de nuestra cuna. Porque, al final del día, el riesgo de 1 entre 40 no es un fallo del sistema. Es el precio del progreso. Una civilización que no está dispuesta a asumir ese riesgo, una civilización que se encierra en la seguridad absoluta de su atmósfera, es una civilización que, inevitablemente, se está preparando para su extinción. El verdadero so what de Artemis II es que hemos dejado de ser turistas. Hemos dejado de mirar hacia arriba como quien mira un techo. Ahora miramos hacia afuera como quien mira un horizonte. Estos 4 astronautas han probado que, incluso con naves que no son perfectas, incluso con escudos que tienen cicatrices, incluso con una burocracia que nos ata de pies y manos, el ingenio y la voluntad humana todavía pueden superar a la física. Han demostrado que podemos convertir la desesperación en datos y el miedo en conocimiento. Cuando ellos regresan, cuando los equipos de rescate los sacan de esa cápsula Orión, esa lata que fue su ataúd y sus salvavidas al mismo tiempo, no están regresando de una misión de exploración rutinaria. Están regresando de una expedición a los límites de nuestra propia psique. Han visto el abismo, han sentido la soledad del silencio lunar, han oído el rugido del plasma tratando de entrar en su cabina y han decidido que, a pesar de todo, vale la pena. La historia de Artemis II será recordada no por la velocidad del cohete o por el mapa del Polo Sur, sino por el hecho de que, en un momento donde el mundo parecía querer cerrarse sobre sí mismo, un grupo de seres humanos decidió que el futuro no era algo que debíamos esperar, sino algo que debíamos conquistar. Y ahora, la pregunta es para ti. Si estos 4 hombres y mujeres fueron capaces de subirse a una máquina defectuosa, de realizar una maniobra de reentrada que desafía la lógica y de sobrevivir al silencio más profundo de la historia, solo para que tú y yo pudiéramos tener un mapa de cómo llegar a Marte, ¿qué vas a hacer tú con ese conocimiento? La Luna no es el final, es el campo de entrenamiento. El Polo Sur no es un destino, es la primera estación de servicio en el camino a las estrellas. Y mientras esta cápsula se mece en el Pacífico, marcando el fin de esta misión, el verdadero trabajo comienza ahora. Porque si hemos aprendido algo de este viaje, es que el espacio no es un lugar peligroso al que vamos de visita. Es nuestro nuevo hogar. La puerta de la cuna se ha roto. Ya no podemos volver atrás, aunque quisiéramos. Porque por primera vez en 50 años, hemos mirado hacia el abismo, y en lugar de apartar la vista, hemos empezado a trazar el mapa de cómo cruzarlo. La historia nos está llamando. ¿Estamos listos para el siguiente salto? Porque recuerda esto, el riesgo de morir es el precio que pagamos por el derecho a vivir nuestra propia historia.
Y si hay una sola lección que Reed, Víctor, Cristina y Jeremy nos dejan, es que el viaje, con todo su peligro, con toda su soledad y con todo su fuego, es sencillamente lo único que nos hace humanos. El espacio nos espera. Y esta vez ya no hay vuelta atrás. ¿Estás listo para lo que viene después? Porque el cielo ya nunca volverá a ser un techo. Es finalmente nuestra nueva frontera.